El yacimiento de San Marcial de Rubicón es un lugar emblemático para escribir la historia de las Islas Canarias, entre otras razones porque acoge el escenario donde tuvo lugar el primer asentamiento estable protagonizado por unas huestes expedicionarias comandadas en este caso por Gadifer de la Sal y Jean de Bettencourt, que tradicionalmente inauguran lo que se ha conocido como la conquista señorial del archipiélago en el año 1402. Un acontecimiento, un episodio que estuvo precedido por la presencia en las costas canarias de otros navegantes y marinos europeos. Faltaba por reconstruir este episodio de la historia de la isla de Lanzarote y de la historia de Canarias a través de la arqueología. El proyecto de investigaciones arqueológicas de San Marcial de Rubicón se apoya en 3 líneas de actuación, que son la investigación, la protección y conservación y la difusión del asentamiento. Hasta el momento hemos realizado 2 campañas, en 2019 y 2021, en las que hemos podido realizar la prospección geofísica en casi todo el perímetro del asentamiento, junto con la prospección geofísica marina. La técnica de georradar consiste en la emisión de un pulso de una frecuencia determinada hacia el interior de la Tierra. En la zona donde haya un contacto entre 2 materiales diferentes, se produce una reflexión, de parte de la onda se refleja y otra parte se refracta. Con la antena lo que hacemos es emitir ese pulso y a la vez registrar los ecos que se van produciendo a lo largo del viaje de la onda por el subsuelo, por el terreno. Entonces, en base a estas reflexiones, nosotros podemos sacar un poco morfología o tipo de materiales en los que se encuentran soterrados. El equipo consiste en una antena, que es la que se encarga de emitir los pulsos, y un ordenador que se encarga de gestionar todo el software de adquisición, el que guarda los datos y que obtiene el posicionamiento mediante GPS en RTK. La prospección geofísica, pues en general, por lo menos la parte de georradar, consiste en hacer varios perfiles paralelos hasta cubrir toda la zona que se va a prospectar y después se obtiene un modelo 3D de las anomalías geofísicas que puedan tener relación con estructuras o elementos de interés arqueológico. Estamos empleando básicamente 2 sistemas y 3 técnicas. Uno de los sistemas agrupa 2 técnicas, una batimetría que utiliza la velocidad del sonido en el agua para calcular la distancia desde nuestra embarcación al fondo. Ese mismo sistema tiene integrado un side-scan sonar o sonar de barrido lateral, que lo que hace es nos da una imagen de la reflectividad del fondo. Con esa reflectividad podemos saber si el fondo es roca, es arena, si tiene ripples, si es plano, etc. Y el otro sistema que estamos utilizando es un Sub-Bottom Profiler, que es un perfilador de sedimentos para saber qué hay debajo del fondo. Al final nuestro trabajo consiste básicamente en identificar algún tipo de anomalía en la zona y marcar las coordenadas, el punto, para que luego los arqueólogos vayan allí ya con ciertas pistas e intentar identificar realmente si eso es algo de valor o no. Teniendo los datos de la geofísica de 2019 y habiendo realizado también en abril de 2021 una nueva campaña geofísica en el yacimiento, hemos podido elegir una serie de anomalías que se observaban en la geofísica, compaginándolo con documentación fotográfica del año 86 y el año 88, en la que los profesores Eduardo Aznar y Antonio Tejera Gaspar identificaron diversas zonas en el yacimiento. En esta campaña hemos planteado 3 puntos de interés, fundamentalmente, sobre los que estamos actuando. El primero es la zona de muralla, junto a la línea de costa. El segundo es lo que el estudio de los años 80 identificó como la zona fabril, que está junto a la margen izquierda del Barranco de los Pozos. Y la tercera está justamente enfrente, en la margen derecha, sobre unas estructuras de planta rectangular construidas con mampostería que ya en los años 80 fueron identificadas como posibles estructuras de hábitat.
Para poder identificar la procedencia de la materia prima, es decir, de estas piedras, hemos realizado estudios de fluorescencia de rayos X para poder identificar la cantera, ¿no? Conocemos varias canteras cercanas a la zona y se han tomado muestras para poder identificar si las piedras con las que se construyeron los pozos proceden de esas canteras. Nosotros estamos utilizando la técnica de fluorescencia de rayos X. Es una técnica que lo que nos da es el análisis elemental de la roca, es decir, qué elementos químicos componen la muestra. Es una técnica que tiene la gran ventaja de que es no destructiva, es decir, la muestra no sufre ningún daño con el análisis. Se puede aplicar in situ, el equipo es portátil, con lo cual pues, podemos ir a cualquier sitio, hacer la determinación y obtenemos unos resultados que por lo menos nos sirven comparativamente para buscar referencias similares de cuál de esas canteras se puede haber extraído la roca. Nos da una información que es muy útil independientemente de los demás factores, ¿no? Nos caracteriza muy bien lo que es la roca y cuál ha sido su historia y su caracterización desde este punto de vista geoquímico. Durante estos trabajos de excavación arqueológica vamos a emplear las técnicas de excavación por estratigrafía natural, que consisten básicamente en extraer los depósitos, los estratos que se han formado a lo largo de la historia del yacimiento, en orden inverso a cómo se formaron. Primero extraemos el más moderno, luego el inmediatamente anterior y así sucesivamente hasta alcanzar los niveles de ocupación. Este método de trabajo nos permite, por un lado, reconstruir la historia de la topografía del yacimiento. La topografía de las superficies de estrato es muy importante a la hora de interpretar cada estrato y también el conjunto del yacimiento. También permiten mantener los objetos arqueológicos dentro de su contexto natural y esto a su vez nos va a permitir fechar esos estratos. Cada estrato responde a una acción humana del pasado. Estudiando los materiales que están asociados a esa acción, pues podemos asignarles una cronología absoluta. Además, este método nos permite identificar en el mismo momento de excavar las relaciones físicas que existen entre estratos contiguos. Y de esas relaciones físicas se derivan directamente y de una manera totalmente objetiva relaciones de cronología relativa, es decir, de anterioridad-posterioridad. Y eso es fundamental a la hora de interpretar. Todavía en un estado muy preliminar de los análisis porque estamos concluyendo la campaña arqueológica que nos ha llevado aproximadamente 7 semanas intensas de trabajo y de muchas alegrías. Hemos podido sospechar que, sobre todo en la zona que los profesores Antonio Tejera y Eduardo Aznar llamaron zona fabril, en los espacios que hemos localizado, espacios presumiblemente domésticos, nos encontramos con una convivencia casi permanente entre las cerámicas indígenas y las cerámicas coloniales. El registro material que hemos encontrado se completa con abundantes metales, fundamentalmente clavos de gran tamaño, pero también muchísimos elementos de escoria que quizás nos permiten hablar que en algún lugar que todavía se nos esconde pueda haber existido una fragua donde esos metales fueron trabajados. Sobre el terreno vamos a estar un equipo de 16 personas, entre las que se encuentran las 2 directoras de la intervención, de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2 arqueólogos profesionales de la empresa Barraca Arqueólogos y 6 trabajadores aportados por el Ayuntamiento de Yaiza, más 6 estudiantes en prácticas de las universidades de La Laguna y de Las Palmas.
Dentro de la línea de difusión hemos retomado las jornadas rubicenses, también hemos abordado el modelado 3D de diferentes materiales y estructuras del yacimiento que van a estar disponibles online. También estamos realizando un paseo virtual del yacimiento de forma que desde cualquier sitio a través de la red se pueda acceder a visitar el yacimiento. En estos momentos podemos contemplar los lugares donde convivieron hacia principios del siglo XV los majos y los franconormandos, y de hecho el material que estamos encontrando en esta campaña y que encontramos en las campañas pasadas nos permiten dibujar con cierta precisión cuáles fueron esos mecanismos de contacto y de convivencia, a veces pactada, a veces no tan pactada, entre los indígenas y los primeros europeos asentados de manera permanente en las islas, dando lugar, en este caso en Lanzarote, a la fundación de la primera ciudad europea en el Atlántico, que conllevó también la erección de su obispado. El sentido último de esta intervención es obtener conocimiento de calidad científica acerca de nuestro pasado, en este caso concreto acerca del pasado de San Marcial de Rubicón. El conocimiento histórico tiene múltiples valores, igual que el patrimonio cultural, desde un valor inherente al propio conocimiento como valor en sí mismo, hasta, digamos, un valor identitario. El conocimiento del pasado nos hace estar más cercanos a nuestra identidad y a nuestra realidad histórica.